tarde. Uma alegria a gente estar recebendo aqui hoje a professora Laura Caligari. Ela veio ao Brasil em razão do MES. Então a gente aproveitou essa visitinha, trouxemos para cá. Então vou falar um pouquinho sobre a professora Laura. Ela é estudante de doutorado no Departamento de Ensino e Aprendizagem na Universidade de Estocolmo, dentro da Escola de Investigação Relevance in Mathematics and Science Education, e a sua investigação de doutorado se centra especificamente em como trabalhar com estudantes multilingües. Assim que fala. A Laura trabalha como professora no ensino fundamental 1 na Suécia, trabalhou, na verdade, durante quase 20 anos, e principalmente com alunos multilingües em salas multiculturais. Ela é estudante de doutorado lá no departamento, então é um prazer poder te ouvir. Então a gente vai seguir aqui normalmente ouvindo a professora e depois o Roger vai ajudar aqui na mediação das perguntas, se for necessário também algum cuidado com a tradução. Seja bem-vinda. Obrigada. Como ya decía, mi nombre es Laura Caligari y primeramente quiero decir gracias por la invitación. Estoy muy contenta, alegre de estar aquí. Y como pueden oír, mi presentación va a ser en portuñol. Y el español no es un idioma que yo lo hable todos los días, así que es un poco difícil para mí, por eso voy a leer un poco lo que he escrito, porque yo hablo sueco todos los días. Y sueco suena más o menos así. Jag är jätteglad att vara här idag. Så många som har kommit och lyssnat på mig, och jag ska presentera mitt arbete. Totalmente diferente al inglés también. Y lo que dije es que hoy les voy a presentar un poco de mi trabajo. Y yo estoy haciendo mi último año en la Universidad de Estocolmo, en mi doctorado, y mi pesquisa se trata, como dijeron, de alumnos multilingües, pero también de situaciones, problemas ilustradas de matemática. Y mis orientadoras son Paola Valero y Diego Norian. Bueno, y como estamos filmando, quiero también decir que las fotos que voy a mostrar están en el internet. Así que Google y las encuentran, pero yo no he escrito exactamente las páginas a donde las encontré. Sorry for that. Bueno. Cuando me pidieron para venir y hablar, me pidieron un título, un nombre de mi presentación. Y tuve que pensar unos días y después volví con este presupuesto. Decompondo trayectorias de vida de una profesora pesquisadora en la Suecia. Y pensé así, que voy a tratar de decomponer la historia que les voy a contar hoy, y los voy a hacer en 4 temas, y esos temas van a ser principales. Y yo entiendo que la decomposición es también un ejercicio de composición, y con esto quiero decir que esta historia de hoy está compuesta para que puedan seguir la trayectoria que les voy a contar hoy. La historia podría también haber sido diferente, podría haber contado otras cosas, pero para hoy necesito contar esta historia. Y no es una historia que yo contaba al principio, no sé por qué, pero no la contaba. Y la historia que voy a contar hoy no la he contado muchas veces. Pero yo creo que es necesaria contarla para que ustedes, todos los que están aquí, me puedan también ayudar a pensar. Así que al final les voy a proponer
un ejercicio para hacer todos juntos. Jorge me ayuda aquí. Así que los 4 temas que voy a hablar hoy son estos. Primeramente, la trayectoria tiene que ver con un contexto, el contexto en el que yo he estado. Después voy a tratar la sala de aula, para darles una idea de cómo es estudiar para profesor en Suecia y cómo es trabajar en una sala de aula en Suecia. Y después se trata de pesquisas, y ahí voy a hablar de mi pesquisa y las teorías que uso. Y después quiero dar ejemplos para mostrar un método que estoy trabajando, y quiero mostrar y conversar con ustedes a ver qué les parece y cómo se podría usar en un aula de profesores o de alumnos. Ustedes ahí me ayudan libremente. Y entonces, tengo que empezar aquí. Cuando yo tenía 5 años, viajé con mis padres de Uruguay a Suecia. Mis padres eran refugiados políticos, así que fuimos de Montevideo, la capital de Uruguay, a Estocolmo, la capital de Suecia. Y ahí fuimos específicamente a una parte, en Estocolmo, que se llama Rinkeby, que es la que está marcada aquí, en rojo. Y ahí ven Estocolmo. Rinkeby queda más o menos a unos 20 minutos si uno toma el tren subterráneo del centro de Estocolmo. No es muy lejos. En carro, más o menos 15, 16 minutos. Es cerca. Pero es un barrio a donde viven más o menos 17.000 personas y se habla más o menos 100 diferentes idiomas. De eso no se habla mucho cuando uno habla de Suecia. Es un barrio multicultural, segregado y económicamente vulnerable. Entonces, ahí estoy yo. Esta es mi clase en Suecia, porque yo fui a la escuela en Suecia. En mi clase la profesora era sueca. Esto es más o menos en 1984, por ahí. Yo tengo 9 años. Ya he vivido varios años en Suecia. 4. Y en esta clase las normas que nos enseñaban eran las suecas, porque estamos en Suecia. Pero también, si hablo muy rápido, díganme. También había niños de muchos otros países. Había niños de Chile, que también eran refugiados políticos, de Argentina, había refugiados políticos, de Brasil, igual ahí, de Yugoslavia, Polonia, habían suecos, y también había, aquí creo que se dice gitanos, en Suecia no se dice gitanos, se dice romanés, ciganos también. Así que había muchos idiomas diferentes en la clase, pero nosotros hablábamos sueco, no nos permitían hablar otros idiomas. Teníamos maneras de hacer la matemática que nos enseñaban nuestros padres, que no era aceptada en la clase en la que estábamos, porque eran las normas y las maneras de hacer suecas. Y esto yo no lo pensaba mucho, sino que era como es. Yo era niña, sabía. Había distintas maneras afuera de la clase, pero en la escuela era esas las normas.
Y aquí les muestro unas fotos de Rinkeby. Una foto es de 1980. Ahí, cuando yo llegué a Suecia también. Ahí ya se hablaba de que era una zona que estaba discriminada, que una zona a donde vivían las gentes que se puede decir que son invisibles, los que trabajan con los trabajos que nadie quiere tener, los que manejan el bus, los que limpian. Y entonces sentían, ¿por qué nos ponen solo aquí? ¿Por qué no podemos salir de esta zona? Y eso ya se hablaba en los 80. Después tengo una foto del 2017, que ahí también salió muy grande en las noticias por el mundo sobre Rinkeby, porque Donald Trump habló de Suecia y de que habían tantos extranjeros que estaban destruyendo Suecia y que eso no podía pasar en Estados Unidos. Después ahí en el costado también una foto de 2017 que muestra que en todo Estocolmo hay un 13,1% de alumnos que no pueden seguir estudiando porque no tienen notas en sueco o en matemáticas, que son las más importantes. Y al no tener notas buenas, no pueden seguir sus estudios y no tienen trabajo tampoco. En el medio, el 40,3% muestra que estos son los alumnos que vienen de Rinkeby y la zona alrededor de Rinkeby. Y el 7% es la zona más central a donde viven grupos más, no sé la palabra ahora en español, pero un grupo que ha nacido en Suecia, que los padres son suecos, que todos son suecos, y viven más en el centro, y ahí son solo 7% de los niños que no tienen las notas. Así que hay una diferencia muy grande. Y, no, todavía no. La última foto quiero mostrar que esta fue sacada el año pasado, en 2022. Y esa muestra muchos autos de policía, helicópteros de policía, que es algo que se ve mucho en esa zona. Hay muchas matanzas, muchas bandas criminales de jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, de 13 a 18 años. Y eso fue una de las matanzas que salió en el diario, porque creo que fue a principios de año. Y esto es muy común, y los alumnos que van a Rinkeby, si uno le pregunta qué van a hacer a los 20 años, con qué van a trabajar, muchos de los niños, hombres, dicen que ellos no saben si van a vivir cuando tengan 20 años, así que no pueden hacer esos planes. Bueno, ahora sí. Y aquí es una sala de aula bastante típica en Estocolmo, en Rinkeby también. Y para estudiar, para profesor, uno estudia 4 años y ahora uno elige si uno quiere estudiar por los niños más jóvenes, que van a primer grado hasta tercero, y ahí como profesor tú tienes todas las materias. O puedes elegir de 4º año a 6º, y ahí eliges qué materia quieres enseñar en esos años. Y generalmente uno elige matemática y ciencias naturales, o sueco y ciencias sociales. ¿Se entiende? Sí. Y tenemos un currículo que se va desde que los niños tienen 6 años hasta que cumplen más o menos 15, 16, que terminan el 9º, porque van 9 años en la escuela, es obligatorio. Y como profesor trabajamos 45 horas por la semana, 35 horas hay que estar en la escuela, 10 horas podemos planear en la casa.
Y esos 45 horas, no sé cómo es aquí, esas 45 horas van contando para que también podamos tener vacaciones en el verano. Ahí no trabajamos. Pero cuando yo estudié para maestra era un poco diferente. Yo podía elegir de primer año a sexto año y podía elegir 2 materias cualquiera, o podía elegir de séptimo a noveno qué materias hay. Y cuando yo pensé que quería ser profesora, no fue fácil porque no me gustaba la escuela, pero pensé que es una profesión que tiene todo lo que me gusta. Tiene el arte, tiene idiomas, tiene matemáticas, tiene psicología, tiene un poco de propaganda, porque los alumnos tienen que amar la escuela. Y entonces digo, yo quiero trabajar con los niños pequeños. Así que elegí ser profesora de niños de 6 años hasta 3 años, cuando terminan sexto año. Y las materias que elegí fueron matemática y sueco, porque sabía que eran las 2 materias que los niños multilingües tenían más dificultad de aprender. Y cuando yo fui a estudiar para maestra, no éramos muchos los que teníamos otro idioma y que veníamos de otro país, eran muchos suecos. Y entonces, con las profesoras de la universidad, ellas querían que yo trabajara en una escuela sueca para mostrar a los niños suecos que los extranjeros pueden ser profesores también. Y a mí me parecía extraño y decidí que no, yo quiero trabajar con niños multilingües, porque a mí me hacía falta ver una profesora como yo. Y digo, no, yo necesito estar con los niños multilingües. Ahora sí. Así que esta es una de mis primeras clases, mis alumnos y yo y una colega. Y como pueden ver, no sé cómo se imaginaban ustedes una clase en Suecia, pero yo sé que muchos no se la imaginan así. Aquí tengo alumnos que hablan. El total se hablan, en esta clase eran 6 idiomas diferentes. He tenido clases que se han hablado 14 idiomas diferentes. Pero el idioma que tenemos en común es el sueco. Aunque yo le puedo preguntar cómo se dice tu idioma, así que sé decir muchas palabras en muchos idiomas, y sé contar en algunos también, como en turco o griego. Y trabajar en Reykjavik, no son muchos los que quieren trabajar como profesor en Reykjavik. Se dice siempre que es difícil. Es difícil porque los padres no saben sueco, no pueden ayudar con las tareas. Se dice que los niños no hablan bien el sueco, que entonces hay que trabajar mucho con el idioma y se pierde el otro, la materia. Se dice también que pelean mucho, que son muy agresivos, y lo único que uno hace es estar ahí parándolos de pelear. Y entonces hay muchos profesores que eligen otras escuelas y termina siendo que muchos de los que trabajan en las escuelas que están afuera son gentes que no han estudiado para profesores. Y eso están tratando de cambiar ahora. Quieren que más gente que estudie para profesores elijan estas escuelas y los sueldos son más altos. Interesante. Bueno, ahí estoy yo en una de las mis salas que he tenido y también trabajando con una alumna.
yo empecé a trabajar y siempre me gustó trabajar en la zona que estoy. Pero también quería hacer pesquisa, porque quería entender más de la situación que hay ahí, en esa zona. Y en 2018, más o menos, vino como una oportunidad de estudiar un licenciado que la municipalidad de Estocolmo me lo iba a pagar, porque yo había trabajado muchos años, había mostrado que a mis alumnos le iba bien, entonces me dieron esta oportunidad y yo la tomé. Empecé a hacer un licenciado y empecé a mirar esto de las situaciones, problemas, porque son escritas en sueco, tienen ilustraciones. Y cuando estaba haciendo eso, surgió que abrieron una escuela de pesquisa a donde se trabajaba con solo esto político, no solo político, pero se trataba de matemáticas y ciencias y cómo hacer estas materias relevantes para los alumnos, para la escuela. Y así que en el 2020, todavía no estaba pronta como licenciado, elegí soltar eso y pedir libre de mi trabajo de profesora, decirle no al sueldo de la municipalidad y empezar un doctorado. Y es lo que estoy haciendo ahora. Y me dejaron seguir fijándome los niños multilingües y las situaciones problemas. Ahora sí. Bueno, y ahora la próxima. ¿Y por qué las situaciones problemas? Aquí está la razón, una de las razones. Se corrió. 2011, esto es un libro de matemáticas, esto es un problema que había en el libro de matemáticas. Y ahí yo empecé a estudiar esto y quería saber qué dificultades pueden verse cuando los alumnos y los profesores trabajan con estos problemas en su segundo lengua, que es en sueco, no es el idioma de ellos. También uno puede ver que, si se acuerdan mi clase, mis alumnos, yo no me puedo reconocer en estas ilustraciones, eran todas así, mis alumnos tampoco. Y mirando cómo los profesores en aulas multilingües trabajaban, pude ver que los profesores sí trabajaban con los problemas, tenían que trabajar mucho con el idioma, pero también con el contexto, porque este contexto de hacer un viaje en la familia, en el carro, de un lado de Suecia a otro, no era algo que mis alumnos conocían y estos en el aula donde yo estaba investigando tampoco conocían. Este contexto era súper extraño, raro, y causaba mucho problema en el aula. Los niños no querían trabajar. Las profesoras tenían que calmarse y empezar a mirar cómo hacemos para trabajar con estos niños. Y ahí fue que ellos vieron. Hablamos de cómo se llama un mapa, cómo se lee, que una familia se puede ver así, y todo así. Y cuando fui a escribir mi paper, tuve que preguntar al que hizo la ilustración si yo la podía usar en mi paper, explicándole que había hecho esto con unos multilingües y todo. Y ahí él nos mandó, a mí y a Eva Lorea, con la que escribí, nos mandó un mail diciendo, sí puedes usar, pero quiero decirte que estoy trabajando con las ilustraciones y las estamos revisando para que también los niños multilingües se puedan reconocer. Y ahí está en 2019. Vino eso. Y bueno, sí, está bien, muy bien.
tal vez uno se pueda reconocer, pero el contexto sigue siendo el mismo, los nombres sigue siendo el mismo, cómo se ve una familia sigue siendo la misma, todas las normas suecas siguen siendo las mismas. Y eso me pareció interesante. Así que seguí. Y entonces, ahora sí, Jorge, empecé a usar las teorías socioculturales y también a mirar cómo es la estructura de praxis social y comparar los problemas con esta estructura que sugiere Radford y Empey. Lo que hicimos entonces fue ir a ver cómo hacen los alumnos cuando solucionan los problemas y los interrogamos, y la interrogación fue de esta manera, que le dimos problemas a los niños para solucionar y que ellos los solucionaran de voz alta, hablando alto y nosotros grabando qué pensaban, cómo hacían, qué escribían, qué miraban, y nosotros anotando y ellos, los alumnos, hablando. Y ahí pudimos ver que los niños usaban lo que habían aprendido en el aula, usaban lo que habían dicho los profesores, hablaban con el texto. Y también veíamos que no se daban por vencidos, ellos trataban y trataban. Pero veíamos también que a veces el idioma les causaba problemas, el contexto sí, todavía, y las experiencias que tenían como que no los ayudaban a solucionar el problema. Así que ahí seguimos pensando si esas experiencias y cómo ellos trabajan con el problema, ¿será que necesitamos alguna otra teoría para seguir mirando este problema? Y ahí encontré el nuevo materialismo, a donde el problema también tiene agencia, también hace algo con el que está mirando. Y los dos palabras o la forma de pensar que fueron los que pude usar o pudimos, porque todo lo hago con mis orientadores, fue esto de conocimiento situado e incorporado, que significa que lo que yo vivo hace también que yo entienda lo que veo de mi manera. Es subjetividad, subjetividad. Y también la otra palabra, cortes agenciales. Y eso es más que me ayuda a ver en la ilustración, hacer un corte, un focus, y mirar solo un pedazo de la ilustración. Y con estas dos palabras, voy a decir, pero no es la palabra que quiero, pero con esas dos yo puedo formar como un método para ver las palabras. Y ahí la otra foto. Aquí viene un ejemplo. Aquí yo hice una traducción, el problema estaba en sueco, ahora está en portugués, espero. Y el ejemplo decía, ¿cuántos pedazos de una barra de chocolate? Piensa en varias maneras diferentes de calcular eso. ¿Cuál se halla que es la manera más fácil? Entonces, si yo uso ese foco, el corte agencial, y miro, la palabra clave parece ser barra de chocolate. Entonces miro solo la barra de chocolate. Y ahí, entonces, mirando esto, veo que está limitado
a unas características especiales, como los pedazos de chocolate están hechos para ser contados. Hay columnas, hileras, que facilitan la multiplicación. Y de esto se trataba el capítulo, se trataba de multiplicación. Así que esta disposición del chocolate permite contar en diferentes maneras, pero facilita la multiplicación. Pero también vemos que la tableta de chocolate está decontextualizada, no está en un contexto, está fuera de un contexto. Y las normas inscritas en las palabras, por ejemplo, pensar, más fácil, también hacen algo con nuestra manera de ver la matemática. Pero por ejemplo, si ponemos la barra de chocolate en un contexto, podríamos explorar otras agencias que hay ahí. En el chocolate se encuentra la palabra también del chocolate, el cacao. No hay en Suecia. También las fábricas de chocolate, ¿a dónde están esas fábricas? Y ahí podemos hablar de otras cosas que también tienen que ver con matemáticas, que también los alumnos tal vez conocen o no. Esto es un corte que yo he hecho, pero el corte también podría ser otro. El corte podría ser en el ojo y el chocolate, la mano y el chocolate, porque es por los ojos que veo o la mano que siento. Entonces esto también nos puede ayudar a ver una intraacción con el chocolate y el humano, el material y lo humano. Y parece que estos trozos, pedacitos de chocolate tienen un afecto en el cuerpo, porque uno ve que pasa algo en el niño que tiene el chocolate. Y a ver. Pero si vemos el chocolate, también podría ser de otra manera. Ahora, por ejemplo, el chocolate así, como en esa, nos ayuda a ver la multiplicación. Pero en otras, si lo vemos de otra manera, se hace más difícil. Así que la forma, la textura que uno elige también ayuda a ver matemáticas de otra manera. Este pedazo de chocolate también es interesante, porque es más difícil de hacer una multiplicación, por ejemplo, me imagino. Así que ahora lo que les voy a proponer yo, gracias, es que nos fijemos este problema juntos, ustedes y yo. El problema dice así: por 5 tickets de teatro, Ana pagó 850 coroas suecas. ¿Cuánto costó un ticket? Y esto se encontraba en el capítulo sobre procedimientos mixtos. Entonces mi pregunta para ustedes, para vosotros: ¿a dónde harían ustedes corte agencial? ¿Y cuáles son las palabras llaves que ustedes ven? ¿Qué imágenes adicionales pueden surgir? ¿Qué se puede contrastar? Y ahora les doy que hablen 2 y 2 sobre esto, a dónde ustedes ven un corte, por qué usan las palabras, la ilustración, y más o menos que 5 minutos y después compartimos, porque me queda tiempo. 5 minutos. 2 y 2, por favor. O 3 y 3.
Esse problema você também pensando no ponto de solução para poder dentro da pesquisa popular, quais outras soluções para o problema? Além como en la clase. Por favor, atención, pasaron 5 minutos. Y ahora me gustaría saber sobre sus cortes y las palabras llaves. ¿Alguien quiere empezar a compartir? Lucas. Nós discutimos a questão da inclusão, porque representando uma pessoa cadeirante, nós discutimos a questão de por que essa pessoa pagou o ticket. Se existem políticas públicas que garantam a gratuidade de certas pessoas ou de seu acompanhante. E no caso não está acontecendo, porque ele pagou o ticket e o exercício dá a entender que ele pagou o mesmo tanto que as outras pessoas, porque a questão é bem explícita, né? 850 dividido por 5 igualmente. Então a gente discutiu essa possibilidade de por que o cadeirante e seu acompanhante pagaram. Não tem, não quer dizer que foi isso, por isso que é um porte agencial, né? Onde você faz esse porte, né? Se você fazer uma leitura do porte para um lado, você vai fazer uma leitura de que todo mundo pagou igual. Se você fizer o porte na imagem para o outro lado, você pode encontrar uma criança que pode ter pago meia e um cadeirante que pode ter pago meia. É porque eu trabalho. Creo que entendí. Aquí también otro corte. Lo que nosotros dijimos fue prácticamente eso, que primero el contexto de la imagen no nos dice si es adultos, si son niños, como están las personas en silla de ruedas. Pagan todos lo mismo, en el enunciado no menciona eso. Otra cosa dice que son 5 tickets de
teatro, solo que teatro y cinema son dos cosas diferentes. Entonces ahí el contexto como teatro y cinema en Suecia es lo mismo. No, no. Eso. Sobre valor, dinero, Sí. coronas suecas, en nuestro contexto no sabíamos nada, no sé cuánto es una corona sueca. Sobre las ilustraciones, no sé si es el mismo libro que estás trabajando siempre, pero nos pareció como diseño, trazo del ilustrador muy, no sé, diferente. Está como extraño esos diseños. La foto no muestra, en el enunciado dice que es teatro, pero en la foto como tal no sitúa eso. O sea, si hablamos de un corte agencial, podría yo hacer otra situación y no decir que es un teatro o que es un cine. Puede ser que estén en la cosa. Entonces, por eso. Sí, gracias, gracias. ¿Otro corte? Eu vou falar em espanhol, tá? Nosotros pensamos un poco, algunas de esas cosas que ya colocaron, pero agregamos un poco, bueno, ¿quién es Anax? Anax es una persona del grupo, no es, si lo es porque Anax pagaría, o quién pagaría, por qué pagaría, cuáles son las intenciones de ir al teatro, por qué ir al teatro, es importante, yo sé que es muy barato ir al teatro. Si pensamos algo un poco en esta y que también existe la idea de que aparentemente sí es una división igualitaria, ¿sí? Tienes múltiplos 5 personas, múltiplos de 5. Sí, gracias. ¿Alguien más? No puedo compartir mis pensamientos a lo que ustedes dijeron. Sí, los precios son diferentes. Si uno es niño o es adulto, si es estudiante o si es jubilado, son diferentes. Jubilados es, ¿cómo se dice jubilado? Aposentado. Eso. Y estudiantes suelen pagar lo mismo, es menos. Teatro no es común que todos vayan porque es muy, muy caro. Es 3 veces más caro que ir al cine, a veces aún más. El cine es caro también. Así que el teatro es una cosa que mis alumnos van porque la escuela va con ellos. Y la escuela puede hacerlo más barato. Después dijimos esto de inclusión, los precios si uno está en silla de rueda, creo que es el mismo, pero los lugares son muy pocos. Hay sillas así, pero un lugar para la silla de rueda tal vez son 3. Así que la inclusión, pero a la misma vez sí. Y no todos los teatros se puede ir de silla de rueda porque hay muchas escaleras también. ¿Qué más dijimos? ¿Quién es Anas? Anas no es un nombre común sueco. Yo he tenido un alumno de Turquía que se llamaba Anas, pero no es un nombre común. Y si uno no sabe, también puede ser un nombre de una chica, no sé. Bueno, así que eso les quería resaltar para hablar un poco, a ver qué piensan, cómo se podría usar en estas clases. Y no, todavía no. Sí, el otro. Las preguntas que yo me estoy haciendo ahora siempre cambian, pero las que estoy pensando ahora en este momento es qué tipos de entendimientos son necesarios para enseñar matemática en ambientes diversificados y qué es necesario para favorecer el aprendizaje de matemática de diversas poblaciones de alumnos y de qué modo y qué cualidad la inclusión, para que vaya la cualidad e inclusión mano a mano también, porque a veces pasa que la cualidad en la escuela
que queda más lejos, a donde hay muchos alumnos multilingües, es un poco menos. Bueno, eso. Y después la próxima era para mostrarle lo que he escrito hasta ahora sobre esto. Los dos primeros ya están publicados. El tercero fue publicado ahora en mes. Si lo quieren ver, ahí lo tienen, bueno, saben que están ahí. Y después las referencias que nombré hoy fueron Arambarad, Haraway y Radford. Radford, cuando trabajé en lo sociocultural, usé mucho, y Haraway y Barad ahora con el nuevo materialismo estoy leyendo mucho, sobre todo Haraway. Bueno, ahora sí. Muito obrigada, muchas gracias. Tack så mycket och thank you very much. Y no tengo preguntas para ustedes porque quiero que tengan preguntas ustedes para mí, para el trabajo, para ustedes. Así que eu vou fazer as anotações e também vou tentar ajudar um pouquinho na tradução, tá? Graças. Algo fácil para vocês, tá? obrigada. Sí. A Marielle. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Em uma outra apresentação, tu falou que os pais das crianças não sabem sueco. O governo ou as instituições oferecem alguma ajuda para eles aprenderem a falar sueco nesse período? Que vão estar lá ou não? No, en este entonces, ahora no hay. Uno puede ir a aprender sueco y aprender sueco como extranjero, pero ahí tú no puedes trabajar porque tienes que estar en la escuela y muchos eligen tratar de trabajar. Y trabajando, por ejemplo, mis padres, cuando fueron a Suecia en 1980, sí había escuelas, tienes que aprender sueco primero y después trabajar, pero ahora no. Y entonces los trabajos que hay son los trabajos que uno no necesita hablar mucho. Guiando, en el bus, hey, así. Entonces, pero tengo que decir que si uno quiere entender, uno logra, porque los padres quieren comunicarse. Nada más que uno tiene que hablar lento, en sueco, y tratar de entender. En la escuela también se puede usar traductores que la escuela paga. Entonces, si yo tengo muchos que hablan español, bueno, yo hablo español, pero ponle que hablen polaco y yo no hablo polaco, puedo pedir un traductor, entonces el traductor hace eso. A veces los padres quieren que los niños traduzcan, porque los niños hablan sueco y polaco, por ejemplo, pero yo no quiero que los niños traduzcan. Yo elijo que los niños no traduzcan, de yo hablar o un traductor, porque me di cuenta cuando yo era niña que entonces los niños ven a sus padres como amigos y niños. Entonces, y los profesores hablan a los padres como si fueran niños. Entonces yo elijo, no, tu hijo es mi alumno, no es traductor. Pero uno puede decir sí. Minha segunda pergunta seria sobre as ilustrações. A Ana primeiro trouxe uma ilustração que seria de 2011, se eu estiver falando rápido, e uma de 2019. A segunda, que trouxe sobre teatro, é de que ano? 19. E na Suécia, existe alguma forma, como por exemplo no Brasil, de PNLD, Programa Nacional de Livro Didático, que tem uma certa obrigação da representatividade de diferentes populações dentro de livros? No, no hay. No hay que tenga obligatorio, no es.
Y muchas empresas hacen distintos libros y los profesores eligen cuál libro. La escuela no puede elegir tampoco, el rector tampoco. El profesor elige, con sus compañeros otros podemos elegir el libro. Y ahí uno trata de elegir representación, pero no es obligatorio. Pero muchos están pensando que van a vender más si lo hacen. Pero entonces solo la ilustración y no mucho la palabra. La palabra es la misma. Yo quería, respecto a la primera pregunta que te hizo Mayeli respecto al idioma, y nos contaras qué está pasando en términos de, por ejemplo, estudiantes de doctorado, que la mayoría es inmigrantes, qué pasa con el sueco, también como el gobierno, en una extrema derecha, dado que se está hablando mucho inglés en Suecia, la apuesta es nuevamente que se hable sueco. Es como, por aquí Sí. Carlos, você pode traduzir em português para as pessoas? Vale mucho rápido. Verdad, não, eu vou tentar. Eu estou perguntando para a Laura se ela pode discutir um pouco mais a primeira pergunta da Mayeli. Por quê? Porque os estudantes de doutorado da escola, da que Laura faz parte, quase 98% dos estudantes são imigrantes. Aí, eles têm que aprender sueco. Então, bom, eu que entendi, mas agora vai complementar. E a outra coisa é que o governo agora na Suécia ele é mais de direita que outra coisa. E aí, na Suécia, na verdade, o idioma que se fala é o inglês. Muitas pessoas falam inglês. Aí, aquele governo quer que, de novo, o sueco seja a língua porque é a primeira língua. Então, também tem políticas para que as pessoas estudem. Não sei se estudem, mas falem. Ou você, para trabalhar, tem que falar sueco, senão vai embora. Então, é isso. Por a sua pergunta. Sí, sí. Cuando yo empecé mi licenciado, no éramos muchos con origen de otro país, pero ahora sí, en el doctorado sí hay gente de distintos países. Hay de Brasil, hay de India, de Ghana, y algunos de Grecia, sí, de Vietnam, de China. Así que ahí uno se va dando cuenta, las normas también, porque había muchos escritos en sueco no traducidos al inglés. Y eso yo ya me dejé de dar cuenta porque ya sé sueco, pero con mis nuevos compañeros ahí nos damos cuenta que necesitan traducir. Así que ahora están tratando de traducir todo lo que hay en el internet, todas las cartas que se mandan a los estudiantes, porque si no tenía que usar como yo Google Translate, y muy difícil porque son muchas cartas, muchos emails. Y el inglés se habla fácilmente en Suecia porque en la escuela se aprende. Ya los niños de 6 años empiezan con sueco una vez a la semana, una hora más o menos, a aprender, y todos los años hasta que termina la escuela se da inglés, así que lo hablan fluido. Las películas no son traducidas al sueco, así que se escucha el inglés y el texto sí. Sí, sí, se quiere hablar. El sueco es el idioma del país y uno quiere que se aprenda. Y sí, hay políticos que quieren que los que no son suecos hagan pruebas para mostrar que saben sueco. Pero todavía eso no ha sido aceptado. Se ha hablado muchos años, sí, no, y todavía no, pero sí se habla de que el sueco es el idioma que tenemos que saber porque vivimos en Suecia. Manuel? Bom, parabéns, Laura, pela apresentação. Só tenho uma preocupação, para além do que eu entendi aqui, que era obrigatório saber a língua para trabalhar, para estudar, e seria só motivação
da migração dos seus pais do Uruguai para a Suécia, o seu interesse para pesquisar o Limbense sería? Yo creo que sí, que fue. Yo no me di cuenta de eso. Cuando empecé a pesquisar, yo decía que era por mis alumnos. Y había una colega de Brasil que me decía, pero ¿qué tanto los alumnos, Laura? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final un día me di cuenta, pero sí, pero es porque yo soy multilingüe. Mis padres hicieron este viaje, mis alumnos lo hacen. Y es parte de esto de situated knowledge que habla Haraway, que conté. Y contesté la pregunta. Sí. Entonces creo, el viaje de ellos lo hicieron, pero ellos no querían quedarse en Suecia toda la vida. Cuando me ocurrió en Uruguay, ellos quisieron volver. Pero ahí nosotros, yo y mis hermanos, ya estábamos acostumbrados a todo en Suecia, a la escuela, la manera de vivir, y nos quedamos en Suecia. Y así a veces es, para muchas familias, que por los hijos uno se queda. ¿Alguien más? Jamie. Laura, queria te perguntar como é essa vida de migrante nesse espaço que você escolheu para morar. Porque você também está falando de uma Suécia que a gente acha que toda a Suécia é geral, mas a gente não sabe, por exemplo, outro tipo de Suécia, claro. Essas coisas que você hoje está falando acontecem em toda a Suécia, ou é um pouco esse bairro, um bairro perto, ou subúrbio. Então, como é você, depois de tantos anos também, essa vida de migrante, se você foi como refugiada também, que muda contexto de vistos, coisas que acontecem, refugiada, em um contexto de refugiado, em um contexto de migrante, são diferentes. Então, gostaria de perguntar como você vê isso depois de tantos anos de experiência, se existe esse apoio desses países ao migrante e ao refugiado, ou só é também uma troca de favores, como você serve para o meu país e eu te dou estabilidade e tranquilidade política aqui. Queria um pouco ver como é essa realidade. E a outra pergunta que eu tinha era, eu não entendi uma coisa que você falou sobre você começou a fazer sua licenciatura, mas você já tinha uma graduação. Sim. E essa graduação contava essas duas titulações, ou como fica essa situação? E também, se você puder, nos conta um pouco esse contexto de universidades suecas, que são públicas, privadas, como essas realidades, que às vezes a gente fica também romantizando um pouco esses países. E obrigada. Como se fala? Taxamiquet? Taxamiquet. Sí. Bueno, la primera pregunta se trataba de la zona Reykjavik, del barrio, de cómo es vivir ahí, de ser inmigrante. Y ser inmigrante, creo que hay muchas maneras de ser inmigrante, muchas maneras de sentirse y muchas maneras de ser. Pero los que viven y trabajan en Reykjavik saben que hay desafíos, que hay problemas en Reykjavik, pero también conocen que hay un espíritu empresarial. Así, muchos que trabajan en Reykjavik terminan formando empresas, restaurantes, porque no logran encontrar trabajos y entonces forman pizzerías, restaurantes, empresas de limpieza, empresas de taxi, y son trabajadores, muchos. Cuando yo fui a estudiar para profesora, hablé con un amigo
Y le dije, voy a estudiar para profesora. Y él me dijo, ¿pero por qué? Si no te van a dar trabajo, sos cabeza negra. Los trabajos van para los suecos. Y dije, pero no, si en Uruguay también hay profesores, en tu país también hay profesores. Tengo que intentar. Así que también hay eso. Hay los que sí dicen, voy a intentar, voy a estudiar, voy a trabajar. Y trabajan y quedan en Suecia. Hay otros que estudian y se van a otros países. Y después hay también como mi amigo que dicen, no, ¿para qué voy a hacer? No vale la pena, no me lo van a dar a mí. También hay. Y la zona esta de Rinkeby no es la única, hay otras. Todas quedan, si Estocolmo es aquí en el centro, todas quedan alrededor. Y en las ciudades grandes, todas las tienen. En el sur hay Malmö, ahí también muchos problemas. Todos los días hay algo de la zona de Estocolmo, la zona de Malmö o la de Gotemburgo, que además ahí también. Y lo que tienen en común, que son muchos jóvenes, hombres, que no han tenido notas buenas, uno se ve en matemática y sueco sobre todo, y que están, sí, que uno no sabe justo ahora cómo va a solucionar eso, de por qué se sienten así. Sobre el licenciado, la segunda pregunta, sí, yo fui profesora muchos años, pero si quería hacer pesquisa, necesito tener un licenciado o un doctorado. Doctorado es lo mejor. Licenciado sirve para hacer pesquisa en mi escuela. Por eso me lo pagaban. Sería como un Maestría, Laura. Magistría no sé, porque magistría tengo y no me sirve para hacer pesquisa. Así que esto es algo que es entre máster y doctor. ¿Y es de cuánto tiempo? 2 años. Y los que han hecho un licenciado y quieren seguir para doctor, siguen 2 o 3 años. Pero entonces, un máster puedes tener y trabajar como profesora, pero no hacer pesquisa. Si quieres hacer pesquisa, tienes que hacer otro. Y lo que la municipalidad de Estocolmo hace es que le pagan a algunos profesores para que hagan eso y sigan haciendo pesquisa en la zona. Así que ahora en Rinkeby tengo colegas, 3, que trabajan en distintas escuelas haciendo pesquisa y cómo mejorar la nota de los alumnos en matemáticas, sobre todo. Pero en mi escuela estoy yo y yo estoy estudiando todavía. ¿Más ellos te pagan tu salario? Antes sí, el licenciado sí, ahora no, ahora es la universidad. Ahí entramos a la tercera pregunta. La universidad es gratuita si sos ciudadano sueco o si vives en Suecia, es gratuita. Para hacer un doctorado tienes que recibir un salario, se dice salario, sueldo, que no es muy alto comparado con el sueldo de un profesor, pero que te da para vivir. Y ¿qué más podría decir de eso? No sé qué más. Graduación gratuita o todo. Todo, la graduación. Yo fui, estudié para profesora, todo fue gratis, los libros no los compraba, iba a la biblioteca, computadoras sí te tienes que comprar la tuya cuando estás para más profesora, pero esta me la dieron ahora en el doctorado, después la tengo que devolver. Alguém mais? Me inscreva. Vou me inscrever. Laura, eu tenho um comentário, você me colocou pensar um pouco nessa direção e tenho 2 perguntas. Um comentário, você diz, e é uma coisa mais para pensar aqui, que eu acho muito legal, e você diz, tem um momento que eu não percebia, como eu já sabia sueco, então eu não percebia que era necessário que, por exemplo, o site da universidade, os e-mails, estivessem em outras línguas, pensando na proposta que vem adelantando as 2 últimas escolas de doutorado.
de acolher estudantes migrantes, pelo menos na primeira e segunda corte, pelo que eu entendo lá, foi isso. Tem estudantes de outros lugares para tentar pensar outras coisas terminando da educação matemática. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou faz 8 anos aqui no Brasil, nunca recebi um e-mail em espanhol. Nunca. Mas o E isso me parece interessante para pensar, claro, o espanhol e o português, eles são próximos, muito próximos, os táximos. Obrigado aí. Tem a palavra grátis, né? Lá. E a gente pensa que é de graça sempre. Enfim, e não, é outra coisa. Então, é isso, só que eu fiquei pensando, claro, eu estou no Brasil, a minha obrigação é aprender português, né? Mas como que isso também funciona em outros cenários, isso é muito legal, isso me coloca um pouco a pensar nessa direção. As minhas duas perguntas. A primeira, como a escola sueca e a universidade, porém, entendo que a universidade tem umas preocupações, porque está trazendo estudantes, está abrindo as portas para estudantes imigrantes fazer esse tipo de pesquisa, mas como que as escolas que não trabalham na periferia, como as pessoas que não têm contato com essas escolas que ficam de fato na periferia, como que elas assumem as escolas dos imigrantes, né? A diversidade gigantesca, por um lado. E por outro lado, a minha segunda questão, você traz reiteradamente na tua fala, então, tem matemáticas e sueco, matemáticas e sueco, então, matemáticas e língua, matemáticas e português, né? Como que esses dois elementos, em tanto ferramentas de poder, né? Você usa e elas te dão poder, estão sendo discutidas desde a tua pesquisa em particular. Oh, sim, são discutidas. La primera se trataba de los idiomas de la La primera universidad. Era un comentario, no era Sí, sí. Y eso, no sé. Sí, no es raro que en Brasil sea portugués y que en Suecia sea sueco. Voy a pensar igual. Pero tal vez es un poco extraño si uno invita a gente de otro país que no saben el idioma a no tratar de comunicarse. Creo que por eso eligen hacerlo en inglés también. Creo. No he preguntado. Bueno, lo segundo era como el idioma y las matemáticas como herramientas de poder. Y lo que yo me doy cuenta es que yo lo veo como herramientas de poder. Que tener el sueco, el idioma, es una herramienta de poder. Tener las matemáticas es una herramienta de poder. Porque teniendo los dos, se abre como un mundo nuevo para mis alumnos. Un mundo que si lo quieren está ahí y si no lo quieren lo pueden elegir no tenerlo, pero no teniendo el idioma y la matemática, la elección no está ahí, la elección se las hace porque tienen tanto significado. Y todas estas comparaciones que mostré en 2017 era fácil de encontrar en el internet. Las comparaciones hechas de las zonas donde viven muchos inmigrantes y las zonas donde no viven tantos inmigrantes. Antes del internet seguramente había, pero no son igual de fáciles de encontrar. Y lo que yo le hablo a mis alumnos es que nosotros tenemos que estar, somos parte de Suecia, tenemos que estar en todas partes. No significa que tenemos que tomar toda Suecia, pero sí existimos y tenemos, uno puede ser profesora. Y como yo le decía a mis alumnos, ustedes pueden ser pesquisadores. Y ellos me decían, y tú también. Y sí, aquí estoy. A segunda pergunta é em relação a como que a escola assume, as outras escolas assumem. Ah, sí. No asumen. Me parece rara la
pregunta, creo, porque hay escuelas, por ejemplo, Rinkeby, y hay escuelas en el centro de Estocolmo donde viven otra gente, y uno trata de encontrar puntos, de hacer cosas juntos para aprender uno del otro. Pero siempre resulta que algo pasa y no surge ninguna conexión. Por ejemplo, cuando yo trabajaba hace muchos años, el rector quería que trabajáramos con ajedrez. ¿Cómo se dice? Xadrez. Nuestra escuela siempre contra otra escuela a donde vivía gente que juega eso todos los días. Así que mis alumnos aprendimos rápidamente y eran muy buenos, y cuando jugábamos ganaban, y ahí ya no fue interesante. Entonces nosotros íbamos a la escuela de ellos, jugábamos, ellos venían a nuestra escuela, jugaban, y un año y después no más. Pero a mí no me gustó igual esa conexión, porque me di cuenta que había muchos conflictos. Por ejemplo, cuando venían de visita, se fijaban, ¿cómo se ve aquí? Tan sucio. Y no es sucio, pero, y cuando los niños iban al centro, todo tan bonito. Y bueno, tan bonito. Como que uno se imagina cosas y las ve. Entonces mejor hacer esos viajes sin que la escuela esté ahí dando. Pero eso es personal, no sé. Así que las escuelas en Rinkeby trabajan juntas, se tratan de ayudar. Las escuelas en el centro trabajan juntas, se tratan de ayudar. Sí, pero así no, porque tenemos grupos totalmente diferentes. ¿Tenemos el mismo currículo? Sí. Andrea, Carol, não. Eu queria ouvi-la em duas direções. A sua apresentação me remeteu a algumas memórias sobre como esse debate do refugiado, do cidadão ilegal, de um sonho de um mundo sem fronteiras, em que pessoas não são ilegais. Eu estive na Inglaterra em 2000 e me lembro que naquele momento, há 20 anos, eu participei de um evento que o tema era Open Borders, há 20 anos. E a gente, ao invés de talvez ter avançado no cenário Open Borders, a gente vê movimentos de países se fechando. Então, na Inglaterra, o Brexit, discussões que a gente vai vendo nos Estados Unidos e tudo mais. Então, queria ouvir um pouco você nesse sentido, né? Caminhamos para um mundo sem fronteiras ou parece que estamos voltando? E até me lembrei também emocionalmente que naquele dia tocou a festa, depois do evento acadêmico, era Clandestino do Manu Chao. Conhece essa música? Sim. Então fica me ecoando essa música do Manu Chao, que tem uma história forte com o Brasil, também tem um filho brasileiro, enfim, outras memórias. Então uma é nessa direção. E a outra, no campo da etnomatemática, outros estudos também olham contextos multilingües, multiculturais. E tem um estudo do Milton Rosa com o Daniel Day, nos Estados Unidos, olhando para os diferentes algoritmos dos estudantes. Então, eu queria ouvir um pouco esse corte agencial do algoritmo, da operação, que essas crianças estão chegando com outras experiências escolares. Então, como é que aparece isso
isso na sua investigação, essa exploração de que essa matemática não é tão universal quanto a gente prega. Sí, creo que sí. Interesante esto de refugiados y lo ilegal también, porque en Suecia se hace la distinción. Había al principio de los 60, 70, los que venían a Suecia eran por trabajo, así que esos refugiados venían, no eran refugiados, eran por economía, inmigrantes para trabajar, y se llama de una manera especial en Suecia, y venían de Grecia, de Turquía y de Italia, y ellos venían a trabajar y después se iban, algunos se quedaban. Después en los 80 vinieron muchos refugiados políticos, y ese grupo se lo ve también un poco especial porque era gente que había estudiado, eran muchos estudiantes de la universidad, que venían con mucha fuerza, entonces ese grupo también se lo ve distinto. Después están los inmigrantes que vienen porque hay guerra en su país, y eso fue más en los 2000, 2016, muchas guerras, entonces esos refugiados se dicen que es otro grupo y que vienen con mucho trauma, mucho capital así, ¿cómo se dice? Sí, de guerra. Entonces ese es otro. Pero también hay los que vienen ilegal y se quedan en Suecia, pero como que no existen. Y de esos, en la escuela en Suecia no tiene que ir a la escuela, hay una ley que todos los niños pueden ir a la escuela, entonces esos niños pueden venir a la escuela, pero no están anotados con sus números personales, como de pasaporte. Esos números no los tienen. Así que a veces la escuela más o menos tiene que estar con un poco de cuidado, cuáles alumnos no se puede decir que están ahí, porque si no vienen se los llevan a sus países, o encuentran las familias, así que eso también hay que tener mucho cuidado. Y lo que está pasando ahora, lo que vemos en Suecia, es como que se está cerrando, con todos los problemas que dicen que hay, no podemos seguir dejando que entre gente, tenemos que cerrar para poder preocuparnos de los que están aquí. Así que de open borders, pero no, la cerramos por un momento porque tenemos que ver lo que tenemos aquí y después vemos. Sí, la etnomatemática, que era lo segundo. He mirado también y trato de ver, creo que también es importante que yo mire eso, lo que se ha hecho, sobre todo sí, mucho en Estados Unidos. Y lo que me doy cuenta que aquí, en español y portugués, hay mucho que no se sabe en Suecia. Hay mucha pesquisa hecha muy buena que no se habla porque no está en inglés. Así que estoy contenta de estar aquí, sí, y aprender más aún. Então, eu gostaria de... Tem pesquisas que, quando elas começam, elas vão com uma teoria muito forte e, no final, a tese termina sendo a mesma teoria no caminho inteiro. Mas tem outras, como você, que a pesquisa começa de um modo e depois se abre para outro caminho. Você mostra o movimento de uma perspectiva sociocultural, que há de ter muitas unidades, muitas coisas legais para pensar, mas depois você muda novo materialismo, humanismo. Eu acho legal essas pesquisas que tem tudo certo, mas estas que tem outros movimentos também acho muito legais porque mostra como o pesquisador se encontra também com outras dinâmicas, outras teorias, outros conceitos, outras possibilidades. Eu gostaria, sei que é difícil porque ando nesse movimento, mas gostaria de que você contasse um pouco mais quais são não sei se os limites ou os limites
desde esta teoría da sociocultural e as possibilidades que abriu o novo materialismo para você, pensando em sua pesquisa que tem que ver com crianças multilingües, a matemática e os livros didáticos. E ainda, para que você conte também, porque sua pesquisa não é como o que a gente faz, que tem que fazer uma tese, um texto completo, aí você está fazendo. Sí, eso es otra cosa que cuando uno sabe una manera es difícil imaginarse otras, así que gracias por la pregunta. Cuando empecé con la teoría sociocultural, yo creo que fue porque era la que yo estudié más como maestra. Cuando estaba estudiando para profesora, hablábamos mucho de Vygotsky. Hablábamos también de Piaget, de Skinner, pero Vygotsky era el que más me llamaba a mí por esto del lenguaje, hablar, lo sociocultural, de escuchar al alumno, que el alumno tiene que también hablar. Y entonces creo que cuando empecé con mi pesquisa, fue natural seguir fijándome con esos lentes. Pero después, no sé si fue también cuando estuve con los alumnos y ellos leían en voz alta y hablaban con el texto como que fuera un humano, hablaban con el texto, no, pero ¿qué quieres decir? Pero no, así no es. Entonces como que me llamó un poco la atención, y cuando leí Haraway, que también habla de eso de que las cosas pueden tener agencia, puede hacer algo, lo encontré muy chévere, como dicen en Colombia. Y quise saber más. Y cuando fui fijándome, Karen Barad, Haraway, como que me empecé a ver que podía ser usado para ver un método a donde, porque ustedes vieron que tus propios ojos te dan a ver cosas en la ilustración que tiene que ver con matemática, que tiene que ver con inclusión, con el idioma, y que eso yo lo podría usar como profesora con mis alumnos, y hablar de la matemática y hacerla aún más rica con esto de usar sus propios pensamientos y sus conocimientos. Porque no contesté lo de algoritmos, porque eso es lo que yo creo que podríamos hacer, porque ahí tu manera de contar también es interesante. Como es ahora, en la escuela no es tan interesante porque en el libro te dicen cómo hacer los algoritmos, la profesora te muestra cómo hacerlo, y eso era lo que los alumnos muestran. Ellos muestran lo que la profesora muestra. Y a veces dicen, pero mi papá hace así, o mi mamá hace así, es diferente. Pero no lo quieren usar porque dicen que no es lo correcto. Entonces ahí cuando uno habla con los padres y los alumnos, dicen, sí, pero las dos maneras pueden ser. Hay tal vez una tercera o cuarta manera. No hay una, pero la que mostramos es la que va a ser la correcta para el alumno. Así que hay que hablar, sí, que hay distintas. Tú sabes alguna u otra. Sí. ¿Qué más? Como cuando uno escribe una tesis en Suecia, uno puede elegir monografía o, ¿cómo se llama lo otro? Cuando uno tiene muchos artículos, 4 artículos. Sí. Entonces uno elige desde el principio, casi tiene que elegir si quieres escribir papers. Yo elegí eso porque un colega me dijo, trata de elegir eso porque ahí ya vas aprendiendo, porque después tienes que saber cómo escribir papers, proceedings para conferencias, así que elige ese porque vas a aprender más. Entonces lo elegí. Pero no puedes cambiar. No puedes cambiar. Hay una que cambia, sí, se puede, pero es más difícil porque hay mucho para escribir.
sobre una cosa. Tienes que entregar, Sí. o sea, tienes fechas así como Sí, tienes que entregar sí. aquí este mes. Sí, tenemos, después del 10% tienes que entregar algo, explicar esto es lo que voy a hacer, este es mi plan, aquí voy a hacer esto, voy a ir a una escuela a mirar o voy a hacer. Después del 50% otra vez, y ahí tienen una lectora que lee, dice así te entendí y piensa en esto, y después del 90% otra vez, ahí tienen otra lectora que lee, y ahí tienen que haber escrito por lo menos 3 papers, y después al final tienes que presentar. Tu defensa. Sí, la defensa. Si Yo, quieres a tus papers. la defensa tiene que estar los papers y sí, algo diferente que tenga que ver con los papers. Que en Suecia le dicen capa, que es como una capa que envuelve todo. Entonces no tienen, sí, entonces no puedes decir lo mismo que has dicho en el paper, tienes que agregar algo más. Entonces eso. ¿En 4 años? En 4, sí, del 20 al 24. Yo ahora a fines de año o al principio del otro tengo que hacer mi 90. Sí. Soy yo. Laura, primeiramente, obrigada pela apresentação. Muito interessante ver você olhando para a sua pesquisa, fazendo esses movimentos com o corte, com os cortes agenciais que você trouxe, né? A minha questão vai um pouco na direção do que a Carol já colocou para você, que eu ouvi você falar mais. Quando você traz esses problemas, né, você fixa no problema para olhar para esses cortes, né, os cortes possíveis, né, a partir do problema, da imagem. Aí a minha questão é assim, você, na sua pesquisa, você também vai olhar para situações, né, que aí você traz a questão situada, né, do outro autor, envolvendo a sala de aula e para esses cortes que se dão, né, possíveis de você olhar. Na verdade, quem faz os cortes somos nós como pesquisadores, né? E aí, dentro da sala de aula, você vê os alunos trabalhando sobre esses problemas, você como professora, pesquisadora, também pode fazer intervenções no sentido de ir para determinados lugares, né? Claro, pensando nessa ideia do pós-humanismo e dessa metodologia difrativa, claro, junto com a sala, né? De acordo com onde que eles vão, mas também do modo como você leva. E aí, se você olha para isso depois também, ou se você está olhando mais para os documentos, né? E se você olha, como que você tem observado essa questão da agência material, né? Porque a questão principal aí, né, quando a gente fala no pós-humanismo, você não vai mais prestar atenção apenas na questão da agência social entre as crianças, né, como você faria com o Vygotsky, mas sim também nessa agência que se dá na sala de aula, com aquilo que eles têm ali, né, ou se você também olha para uma agência material atuando que extrapola a sala de aula, né. Sei que é muita coisa, mas assim, só você... Sí. Lo que al principio sí miré la sala de aula y los alumnos, pero ahora con los dos primeros papers miré ese, pero era con Vygotsky, Louise Radford, y ahora que hice ese movimiento a los cortes agenciales, estoy mirando solo las ilustraciones y el texto. Me gustaría ver cómo los profesores usan, me gustaría ver cómo se usa en un aula, pero no tengo el tiempo. Pero me gustaría, cuando yo esté pronta, tener un método para mostrar, y si los profesores quieren usar, sería lindo que lo usen y poder... Com certeza, porque você vai com a sua pesquisa mostrar possibilidades Sí, para a sala. posibilidades, sí. Y entonces me parece importante, sí, que el profesor tenga una idea de todas las cortes que se pueden hacer, sí, pero que también escuche los cortes que los alumnos hacen, porque ellos tienen también experiencias. En otra situación,
hacer otros cortes. Eso también es interesante. Con otra gente, con otras experiencias, se hacen cortes diferentes. Entonces, creo que sería lindo que los profesores lo usaran, pero lo tengo que explicar muy bien. Por eso lo quería hablar primero con ustedes, con vosotros, porque lo tengo que explicar muy bien. Que no es solo los 2 cortes que yo muestro, sino que hay muchos, y que ellos tienen que escuchar los cortes que se hacen. Son finitos. Eso. Siempre habrá más. Eso. Y entonces tengo que explicar mucho, porque me he dado cuenta que cuando un pesquisador dice así es posible, muchos profesores escuchan hagan así. Y no es así, es solo una propuesta. Así que eso, por eso quería hablar y vi que se pueden hacer distintos cortes muy interesantes y también ponerlos después en el artículo que todavía estoy escribiendo. Eu vou fazer uma outra pergunta que você me coloca a pensar, pensando um pouco na questão da inclusão. Você disse, eu seleciono, trabalho com imagens. E aí eu pensei, tem pessoas, crianças, alunos que são cegos, que têm outro tipo de condição, sabe? Não conseguem ler. Como que funciona isso nas escolas? En las escuelas en Suecia En o en Reykjavik. En la escuela donde yo trabajo hay alumnos, no sé cómo se dice, déficits. Con deficiencias. Sí, con deficiencias que van están en la escuela, pero van en su aula con sus profesores y después los recreos. ¿Se dice recreos? El exceso, ahí sí están juntos, pero sí, yo he tenido una alumna que era albino se dice en español. Sí, Albino, sí, así, y tienen la vista muy sensible, entonces no veía muy bien. Y entonces ahí vino alguien a enseñarme cómo hacer cuando escribo algo. Entonces hay que hablarlo mucho, lo que uno está viendo, y ella tenía que tener algo para agrandar las imágenes. Así que si tienen un alumno que necesita ayuda, la ayuda viene de afuera para el profesor y para el alumno. Pero eso no lo he pensado aquí todavía porque no es muy común. Casi siempre eligen ir a escuelas a donde los otros alumnos tengan dificultades similares. Y ahí los profesores han estudiado para ayudar, no sé, para enseñar a esos alumnos. ¿Cuál era tu otra? Yo elegí las imágenes, eso me olvidé de contar, cómo elegí las imágenes. Cuando este ilustrador me dijo, yo he hecho nuevas ilustraciones, yo me fijé los 2 libros, página por página, y vi que eran solo 12 imágenes que él había cambiado de una persona blanca a una persona de color, o de un hombre a una mujer. Y esas 12 imágenes son las que yo me fijo ahora para seleccionar. Así que primero hice los 2 libros, pero ahora hablando con ustedes y hablando con la gente del mes, creo que voy a elegir el de 2019. No necesito hacer las comparaciones. Yo creo que solo mostrando el último me da. Pero al principio tenía esa para mostrar. Así que elegí esos 12 para mostrar nomás que se puede hacer. ¿Alguien más? Ahora nos encontramos muy ligados. Muchas gracias.